Bienvenidos a la segunda parte de Hablando sobre mi experiencia con la despersonalización y desrealización. En la primera parte hablé muy detalladamente sobre mi experiencia en general, sobre los errores que cometí, los métodos y técnicas que usé para volverme a asociar y todo esto más o menos como en un lapso de 1 año y medio. Y lo hice detalladamente con la finalidad de que ustedes usen mi experiencia, mi testimonio como referencia para que puedan identificar los eventos que los llevaron a desasociar. Y en esta segunda parte voy a hablar sobre un descubrimiento que hice que fue la clave para poder asociarme. Como ya les conté, el miedo que yo tenía cuando venía esa sensación de irrealidad, despersonalización, era perder el control. Venía la sensación y por alguna razón yo había asociado con que voy a perder el control. Al sentir mi cuerpo y mi mente como que separada de uno al otro, sentía que de alguna u otra manera iba a perder el control de mi cuerpo físico o mi mente porque no me sentía uno, estaba separada. Y pensé que ese miedo de alguna u otra manera tenía raíz en mi experiencia con la fobia de impulsión. Y también con la pensamiento que es bastante común en las personas que tienen trastorno de ansiedad, de sentir que vas a perder el control. Así que hice técnicas de procesamiento emocional para la fobia de impulsión, para esa sensación de querer perder el control, pero muy general. Y obviamente también hice muchísimos ejercicios para procesar las emociones que tuve durante el evento gatillo, que fue lo que me llevó a disociarme. Y también ya había aprendido a meterme en la sensación de la irrealidad y la despersonalización. Cada vez que venía esa sensación, ya no huía, ya no me resistía, ya no me quejaba de que ya vino otra vez y esta que no la quiero sentir. Aprendí a entrar. Cada vez que venía y sentía que ya estoy en la nada, que ya estoy separada, me metía, sentía y se iba. Pero aún así, después de haber hecho todas estas cosas que ya les mencioné, más entrar en la sensación, por alguna u otra razón seguía viniendo la despersonalización, la irrealidad y seguía disociándome. La última vez que me disocio es la vez donde yo encuentro la última pieza que me faltaba para darme cuenta por qué y de dónde está viniendo este miedo, por qué sigo disociándome. Y ese día, la última vez que yo me sentí disociada, estaba en mis redes sociales y encuentro un video acerca de algo relacionado con el miedo que yo tenía, que era perder el control. Pero no solamente perder el control de una manera que voy a hacer cosas, no, perder el control de mí misma, perder el control de mi psique, de mi identidad. Eso era lo que a mí me daba miedo. Esto de perder el control venía de un lado espiritual, parte de las creencias que se habían instalado en mi cabeza hace muchísimos años. Y ese tema ya venía asustándome por hace un par de meses, pero muy sutilmente. Escuchaba una cosa y se me metía en la cabeza, después una cosa acá, otra cosa ahí, muy sutilmente. No tenía crisis, no tenía nada. Y aunque el miedo no era tan fuerte como cuando tú tienes una crisis de ansiedad, te das cuenta que aún algo te causa miedo. Y ese algo se empezó a acumular. Y esta última vez que me disocié fue cuando vi algo, ya les dije, en las redes sociales, y mi cabeza empezó a dar vueltas y después ¡pac! Disociado otra vez. Me había otra vez despersonalizado. Tenía el cuerpo por un lado, la mente por otro y me sentía otra vez totalmente desconectada de mí misma. No entré en crisis, no entré en pánico. Me había metido en la sensación, pero ahora yo decía, ¿por qué me vuelve a pasar? Y dije, ok, ¿de qué me está tratando de proteger mi mente ahora? ¿De qué miedo? Conscientemente, obviamente no sabía, así que me puse a escribir. ¿Y por qué escribir? Porque cuando tú escribes, te salen cosas que normalmente no te salen al hablar o al pensar. Entonces empecé a escribir todo lo que yo sentía cuando estaba esa sensación de estar separada, esa sensación de perder el control. Escribía hasta que di con una frase que sentía que describía exactamente lo que sentía. Y esa frase fue la que usé para hacer la técnica del TAT, que es para procesar las emociones. Entonces empecé a hacerlo para procesar esa emoción de miedo que me hacía sentir el disociar. Y mientras estaba haciendo la técnica del TAT, se me vino un recuerdo en forma de imagen de una escena totalmente diferente, de un miedo totalmente diferente.
y fue sobre el evento previo a mi evento gatillo. Ahora pongan atención a esto. Siempre va a haber un evento previo a tu evento gatillo muy similar. Es el evento, vamos a decir, donde se cargan las balas, donde te asustas por primera vez y ya en un evento posterior, que es el evento gatillo, ya están las balas disparadas y todo se dispara. Entonces, para ponerles un poquito en contexto, un año antes que se detone en mí el trastorno de ansiedad, yo había comido una miserable gomita de cannabis y los resultados fueron espantosos. A los 15 minutos de comerlos empecé a sentirme mal y tuve este viaje horrible. Un mal viaje, como muchos lo llaman. Fue la primera vez que lo había consumido en mi vida. Nunca antes había consumido nada parecido. Y de pronto empecé a entrar en pánico y en desesperación. En ese momento yo pensaba que algo estaba viniendo a poseerme. Y mientras yo sentía esa desesperación y pánico, sentía que estaba perdiendo el control de mi cuerpo, que era eminente que voy a perder el control de mi cuerpo y alguna cosa ya va a venir a poseerme. Era la desesperación, terror y pánico de que eso pase lo que me llevó a tener un ataque de pánico fulminante. Uno de los 4 o 5 ataques de pánico que me dieron esa vez, uno detrás del otro, hasta que ya caí totalmente exhausta y me quedé dormida porque fueron como 4 ataques de pánico totalmente fulminantes por la misma razón. Y hasta ese día, en la última vez que yo me disocié, no se me había ocurrido que esa sensación de sentir que estoy perdiendo el control tenía raíz en ese evento previo a mi evento gatillo. Entonces ahí es cuando me hace clic y dije, claro, es ahí donde se originó. Es exactamente esa sensación de que estoy perdiendo el control de mi cuerpo, de mi psique, de todo. Ya había hecho bastantes ejercicios de procesamiento emocional para esa sensación de pérdida de control y seguía apareciendo el miedo, seguía disociándome y claro, porque nunca me fue a la raíz. Y ese fue el descubrimiento que hice, que la raíz aún seguía ahí. La razón por la cual yo seguía disociándome todavía estaba ahí, muy profundo en mi subconsciente. Y en todo mi proceso de sanar el trastorno de ansiedad, no presté la atención debida a este evento previo a mi evento gatillo. Había tratado de procesar el miedo a ser poseída, pero nunca se me había ocurrido que había más que eso. Así que mentalmente viajé en el tiempo y traté de reconectarme a ese momento donde yo sentía que estoy perdiendo el control de mi cuerpo y que algo venía a poseerme. Escribí mi frase que describía tal cual lo que yo sentía y empecé a hacer la técnica del TAT para procesar todas esas emociones negativas. Traté de meterme totalmente y enteramente en el miedo bien profundo, de concentrarme en esas emociones y la presión que sentía en mi cabeza, en mi estómago, las ganas de vomitar, mis piernas temblaban y yo seguía tratando de procesar esa emoción y lo hice desde 3 perspectivas, como yo viviendo el evento, como mi esposo observándome y una tercera persona. Creo que lo hice por los 4 minutos que se tienen que hacer y fue bastante intenso. Como esa técnica funciona con los meridianos, yo pienso que tal vez esa emoción se habrá acumulado en mi cabeza, en mi estómago. Y acá viene la parte interesante. Cuando yo completo de hacer esta técnica, abro los ojos y estaba totalmente asociada. Yo no lo podía creer porque si bien es cierto yo había hecho muchísimos ejercicios, siempre veía el resultado al día siguiente, pero nunca vi el resultado de un minuto para otro. No lo podía creer y dije, tal vez es por ahorita, voy a esperar, no me quiero alegrar en vano. A las horas seguía totalmente asociada y nunca más me apareció. Así que esperé días, semanas y hasta ahorita nunca más me apareció. ¿Y a qué conclusión llego a eso? Que en ese evento previo al evento gatillo, ahí fue donde se creó este miedo de que estoy perdiendo el control de mí misma. Luego se vuelve a reforzar en mi evento gatillo. Luego se vuelve a reforzar durante las fobias de impulsión. Y así sucesivamente en varias experiencias ese miedo seguía ahí. Procesar ese miedo claramente fue
muy muy importante para mí porque entendí el mensaje detrás del miedo. Todos nosotros hemos caído en trastorno de ansiedad por algún miedo, y es a eso a lo que no le deberías haber tenido miedo, es lo que tienes que trabajar en ti. En mi caso, el mensaje detrás de ese miedo fue que nunca reconocí el poder en mí. Y me di cuenta que detrás del miedo a ser poseída, detrás del miedo a todas esas creencias espirituales que tenía, detrás del miedo a perder el control, se escondía un miedo principal, un miedo base, que era sentirme vulnerable a cualquier tipo de ataque. No me refiero solamente a los ataques físicos de personas que me puedan hacer daño, pero también mental, espiritual. Crecí dando poder a otras cosas, a las cosas externas, pero no reconocí el poder que puede existir en mí. Que somos tan pero tan poderosos espiritualmente que al nivel invisible nada nos puede dañar, nada si no le damos el poder. Posteriormente, cuando empecé el curso para ser facilitadora del choque emotivo e hipnoterapia, me di cuenta que mi niña interior tenía muchísimas heridas, y una de esas heridas fue la falta de protección. Y eso influyó a lo largo de mi vida. Cuando un niño crece sintiéndose desprotegido, va a sentirse vulnerable al mundo exterior. Y en mi caso, eso lo fui arrastrando hasta la adultez, y sentí esa vulnerabilidad de ser atacada de varias maneras, pero en mí se manifestó más en la parte espiritual. Hasta ahorita, chicos, no me he vuelto a disociar, no he estado despersonalizada, desrealizada, pero si llegara a pasar yo les voy a contar. Así que cualquier cosa que vuelva a pasar conmigo yo les voy a estar contando para que les sirva de experiencia a ustedes. Y lo último antes de terminar este video es que usen el miedo como un compás. El miedo les muestra lo que ustedes tienen que trabajar. Así como a mí me estaba mostrando que tenía que ya empezar a empoderarme, a sentirme poderosa totalmente de mi cuerpo, de mi psique, y que nadie puede atacarme. Así traten de buscar qué es lo que les está tratando de decir su miedo. Céntrense en eso, en buscar la raíz de sus miedos. Traten de recordar los eventos que les causaron muchas emociones negativas. Y aunque aparentemente ahora digan, no, está bien, eso me pasó, conscientemente ustedes piensan que ya han sanado, pero el subconsciente, chicos, guarda muchas cosas, guarda muchas heridas, y hasta que no los procesen, su vida no se va a poder manifestar con todo el esplendor que ustedes quieran. Espero que les haya servido este video. Suscríbanse, denle like, de esa manera me ayuden. Gracias por verme. Cualquier cosa déjenme aquí en los comentarios. Espero que les haya servido. Les mando un beso. Gracias por verme, chicos. Que estén bien.